Muy buenas noches, bienvenidos a Odisea Argentina. Lo tenemos a Carlos de viaje de trabajo, le mandamos un abrazo. Ayúdenme a entender esta Argentina contradictoria. Tenemos una encuesta, una herramienta muy interesante para empezar a desgranarla y a entenderla. La particularidad es que esta encuesta que hizo la consultora Dynamis es muy fresquita, acaba de terminarse, la hizo el politólogo Ignacio Lavacchi y tiene la particularidad de que, por ejemplo, incluye la marcha universitaria. Fíjense, hay muchas cosas sugestivas que me gustaría repasar con ustedes porque el momento que vive la Argentina en algún punto es difícil de entender, pero es histórico. Hay cosas que están pasando. En general, le preguntan a los consultados, ¿diría usted que aprueba mucho, aprueba un poco, desaprueba mucho el trabajo que Javier Milei está haciendo como presidente de la Nación? Esto es gestión. El 53% de los consultados a 5 meses de asumido Milei aprueba. El 43% desaprueba. Esto es con un ajuste único en la historia, el más cruento. Ya vamos a hablar en un ratito de la crisis con Gabriel Camaño, economista, que viene especialmente, con un estilo muy particular del presidente y con una caída en el salario real inédita, 25% en los últimos 5 meses. Ahora, obviamente, además, con una oposición esperando que marzo fuera el punto de inflexión, que fuera un marzo en llamas. Había gente incluso comprando pochoclo, Albistur, los gremios, las organizaciones sociales. Cuando el gobierno hablaba con Emilio Pérsico, che, ¿cómo nos van a tratar? ¿Van a salir a la calle? Off the record. Esperemos a marzo. Bueno, marzo pasó y en abril está ocurriendo esto. Ahora, primer dato sugestivo de este trabajo. Ya estamos en mayo. Cuando se le pregunta a los consultados, no ya el trabajo que está haciendo Milei, sino la dirección que está tomando el país. En general, ¿cree usted que las cosas están yendo en dirección correcta o incorrecta? El 45% de la gente dice correcta, el 42% dice incorrecta. Se achicó un poco la diferencia. ¿Cómo se explican esos 8 puntos porcentuales entre el 53 anterior, que hablaba del trabajo de Milei personal, con la dirección del país? ¿Hay algo carismático ahí? ¿Hay algo mesiánico? Bueno, el propio informe encuentra una respuesta que tiene que ver con lo que está pasando, y es, hay un grupo de gente que fundamentalmente no quiere volver al pasado. Entonces, cuando le preguntan, al margen de su opinión, de las razones, ¿cuál sería la principal razón por la que usted apoyaría al gobierno de Milei? Fíjense la que encabeza, para que no vuelva el kirchnerismo. Si a esto se le suma para que no vuelva el peronismo, es un 25% que respalda al gobierno solo para que no venga lo anterior. El politólogo Juan Germano me hablaba la semana pasada de una cultura del sacame de acá. Gente que dice, no me importa qué viene, sé que esto que estoy viviendo y lo que viví en los últimos años no va ni para atrás ni para adelante. Esto es lo que está pasando. Fíjense que las ideas propias de la coalición, o no de coalición, sino del gobierno, no tienen el mismo respaldo. Los cambios culturales 3%, sus políticas económicas 9%. Hay un público, pero el grueso es que no vuelva lo que había hasta ahora. Vamos a poner la lupa en ese respaldo
sobre todo después de la marcha. Yo elegí esto justamente porque la marcha fue de alguna manera un antes y un después, la marcha universitaria. Entonces, se pregunta, en general, ¿cree usted que las cosas en Argentina están yendo en la dirección correcta o incorrecta? Fíjense, esto lo vimos, ¿no? 45 correcta, 42. Ahora, cuando separamos por nivel de educación, hasta secundario incompleto, gana la aprobación correcta. Secundario completo también vuelve a ganar. Acá hay un empate, 45 a 45 entre dirección correcta y dirección incorrecta. Educación superior. ¿Qué les dice esto? Esto incluye universitario incompleto, universitario completo y nivel terciario. ¿Con qué hace juego esto? Con la marcha. Y esto es lo interesante, por eso yo decía que hay un punto de inflexión que en alguna medida envalentonó a esos que estaban comprando pochoclo. Dijeron, bueno, no fue en marzo, fue en abril. Pero ojo, porque el propio informe está marcando lo que vimos recién. Hay cosas que no se tienen que repetir. La CGT está pensando en esta semana como gran semana de protestas. Y fíjense cuando le preguntan a los consultados qué piensan del paro. ¿Diría usted que está muy de acuerdo, un poco en desacuerdo o muy en desacuerdo con el paro general del jueves anunciado por la CGT? Y el 50%, la mitad exactamente, está en contra. Incluso, ni hablar los que votaron a Milei, estos son los que votaron a Milei en el balotaje, 74%. Pero miren los que votaron en blanco, también 46%. Solo los que votaron en el balotaje a Massa respaldan. Atención, los dirigentes gremiales. Ahora, vamos a meternos entonces, ya que se trata de algo carismático o hay un respaldo muy importante, metámonos en la imagen de cada dirigente, porque acá hay también otra novedad. Quisiera que me diga qué opinión tiene de algunas personas. Primera lectura, la imagen neta, que es la positiva versus la negativa, solamente la tienen 4. Y los 4 pertenecen al gobierno. Javier Milei, Patricia Bullrich, Victoria Villarruel y Karina Milei. A estos les da neta positiva, y fíjense, la positiva, Milei 55, es el más alto. Victoria Villarruel le da 49, pero hay un 16% que no sabe y no contesta. De ese 16 hay 7 puntos porcentuales que no la conocen. Con lo cual, esto en política se sabe, tiene todavía para crecer. ¿Estarán tomando nota los publicistas del gobierno? Ojo, porque acá, y esto lo vamos a hablar en un ratito con Jorge Liotti, que vino también, jefe de Política de la Nación. Gracias, Jorge, por venir. Porque acá también viene una semana en la que Victoria Villarruel va a ser muy relevante. Y sabemos que tiene probablemente voy a ponerlo en los términos de ella, no descarta en el futuro una carrera personal. Lo voy a poner así, prudente como lo dijo ella. Pero lo interesante de esto, lo sugestivo, es que contrasta, como decía recién, con un momento económico desastroso. Se lo preguntan a la gente, ¿cómo evaluaría la situación económica actual de la Argentina? Contundente. 80% mala. Hay un 18% que dice buena. Esto es una novedad. ¿Qué es lo que está pasando acá? Vamos a ampliar la lupa. ¿Qué es lo que le pasa a la gente que contesta esto? Pongamos la próxima. Entonces ya esta es una parte cualitativa de la encuesta, pensando en el total de su ingreso y el de su grupo familiar. ¿Cuál de las siguientes frases describe mejor su situación?
Hay un 6% que dice estoy holgado, me alcanza para vivir y ahorrar. Disneylandia. Descartémoslo porque son muy pocos y en la Argentina son los que todavía van a los restaurantes, tienen un alto consumo. El 25% dice estoy apretado, puedo pagar mis gastos, pero ya no ahorro. Este es el grupo más grande, me cuesta llegar a fin de mes, tengo que recortar gastos y hay un 31% que dice no puedo llegar a fin de mes, tengo que endeudarme o pedir asistencia. Entonces uno se empieza a preguntar, ¿qué le pasa a esta gente? Si están así, ¿por qué es que respaldan? Y esto por eso me parece que es muy interesante analizarlo. Bueno, cuando le preguntan a los consultados cómo cree que va a ser la situación económica del país dentro de un año, la mayoría, el 48%, dice buena. Acá está la clave. Hay una perspectiva de que la situación va a mejorar y que por eso hay que aguantar. 38% dice mala. Ahora, pongamos la comparación de la otra, a ver si lo tenemos. ¿Cómo evaluaría la situación económica de la Argentina? 80% es lo que veíamos antes, dice mala, total. Pero cuando le dicen cómo va a estar en un año, dentro de un año, es decir, esto es abril, estamos en mayo, o sea, abril del año próximo, la mayoría, o casi la mayoría, la primera minoría sería 48% dice buena. Acá está la clave. Hay una palabra que define esto y en la que el gobierno está centrando toda su estrategia, que es paciencia. Entonces, les pasará la gran pregunta en cualquier conversación política, en los programas de televisión es ¿cuánto aguanta la gente? Bueno, esta consultora pregunta, tomando en consideración su situación actual, ¿cuánto tiempo está dispuesto a esperar a que el gobierno de Javier Milei muestre buenos resultados económicos? Lo que habíamos recién. Hay un 26% que dice nada. Hay un 10% que dice 3 meses, es decir, desde abril. Hay un 10% que dice 6 meses. Estamos ya en octubre, noviembre. Hay un 17% que dice un año, un 7% que dice 2 años. Todo esto da 44 y hace juego con la legislativa. El gobierno está pensando en esto. Un 4% dice, lo banco los 4 años al presidente. Y acá este grupo, 19%, el tiempo que sea necesario. Este grupo podríamos llamarlo el grupo Santa Teresa de Ávila, la paciencia todo lo alcanza. Si sumamos este y este, 4 años más el tiempo que sea necesario, es el núcleo duro del gobierno. Y la verdad es que si uno compara con nada, acá está la grieta argentina. Miren, 4 años, el tiempo que sea necesario, 23, 26, nada. Esta es la Argentina. Y esto es lo que yo quiero hablar también en un ratito con Liotti, con Camaño, porque claro, la paciencia con algo hay que abonarla, ¿no? Decía Milei, siempre pone la metáfora del desierto, ¿no? Atravesar el desierto con el bastón de Moisés. Me decía Ignacio Lavaki, que hizo este informe, ojo porque el bastón de Moisés era milagroso, tocaba la roca y salía agua, caía maná del cielo. El bastón presidencial no hace milagros. Entonces esto es lo que hay que ver cómo reacciona y esta es la razón también por la que el gobierno necesita por lo menos mostrar que hay un sendero, que se ve chiquita la luz en el final del túnel. Porque si no pasa eso, hay un problema. Ni siquiera se puede dar el lujo que se dio Menem al principio de su mandato, de que la inflación dé un poquito para abajo, o para arriba, quiero decir, digamos que la caída no sea evidente, todos los meses. Se juega con el IPC, Javier Milei, un examen mensual, y eso es lo que explica algunas decisiones que no hacen juego con el ideario libertario. Por ejemplo, esto de postergar
los aumentos de tarifas, o un tema en el que me quiero meter muy relevante, que es el de las prepagas. El gobierno presentó una medida cautelar, un juez el viernes de la semana pasada les ordenó a las prepagas retrotraer todos los aumentos y devolver lo que sobre, que no sea la inflación de diciembre para acá. Pero acá hay un problema grave y quiero que presten especial atención porque no solo estamos hablando de prepagas, acá está todo el sistema de salud. 7 de cada 10 argentinos se atienden en el sistema privado de salud. 7 de cada 10 argentinos. Esta es la foto con que se encontró el gobierno cuando tomó la decisión de intervenir de hecho, de denunciar a las prepagas. Fíjense, tenemos 4 líneas. La de arriba es inflación. Este cuadro empieza en la pandemia, enero de 2020, marzo empezó en realidad la cuarentena, cuando todos aplaudíamos a los médicos. Pero fíjense que las 4 líneas estaban juntas. Empieza el periodo y fíjense cómo se empiezan a separar. Y este es el resultado a marzo de este año de lo que ocurrió en los últimos 4. La inflación, 1.741. Hay que calcular que en el sector de la salud, por cada punto de inflación, esta es una media mundial, hay que sumarle 1.5. Es decir, es más caro el insumo de la salud, 50% más. ¿Por qué? Porque hay que invertir en tecnología. No es lo mismo un tomógrafo de hace 20 años que un tomógrafo actual. El precio de las prepagas, la cuota que le llega a los afiliados es la línea amarilla, 1.476, la azul, 1.423%, es la paritaria. Acá está el salario del personal administrativo. Muy importante esto, por ejemplo, para Héctor Daer. Está abierta la paritaria y Daer dice, pero ¿cómo? ¿Y cuándo me van a dar el aumento? Está abierta. Mientras discutimos esto, están reclamando aumentos los médicos, el personal administrativo y los gremios. Y la verde es el precio de la prestación, lo que vale, por ejemplo, una consulta, lo que vale una cirugía. Ahora, claro, entre esta brecha entre la inflación y la prestación, en economía no es sostenible. Hay una regla económica histórica, que hasta ahora no ha sido refutada, que dice, la economía o ajusta por precio o ajusta por volumen de bien o servicio. Bueno, acá, al no poder ajustar por precio, ajusta por volumen, es decir, por el servicio, por la calidad del servicio, y lo van a entender porque habrán visto cómo en los últimos años los médicos nos dan turnos voladores. O volvió una modalidad que parecía desterrada, que es el copago. El médico dice, bueno, yo me salgo de la cartilla, cosa que también ocurre, o hay que pagar un adicional por la consulta, porque por esta plata no atendemos. Lo que pasó el viernes pasado es que la justicia les dijo a las prepagas, bueno, tienen 5 días para presentar un plan de devolución. Y acá hay otro problema, y miremos otra vez el cuadro. No es que el aumento se quedó en una caja. La prepaga le tiene que pagar al prestador, el prestador al médico. No está esa plata. Estamos hablando de más de 250 millones de dólares que ya fueron pagados. De hecho, si tomamos, por ejemplo, enero, porque ¿cómo empieza esto? Cuando el gobierno llega, decreto de Sturzenegger, dice, esto no puede ser. ¿Cómo lo resolvemos? Desregulamos, capitalismo en estado puro. Aumenten lo que tengan que aumentar. Bueno, dijeron las prepagas, y en enero subieron 40%. De ese 40, 38
se lo pasaron al prestador, al hospital, a la clínica, al médico. Claro, cuando llegamos a marzo, empezamos a ver que era impagable, porque en la Argentina el problema, entre otras cosas, es el salario. ¿Cómo se paga esto? Qué gran punto. Y ahí aparece el gobierno denunciándolas, diciendo, aumenten lo que aumenta la inflación. ¿Cómo se resuelve? Porque la plata no está. De hecho, la semana pasada tuvimos públicamente una discusión entre el grupo de salud de Rosario Oroño y OSDE, porque Oroño dijo, a los de OSDE yo no los atiendo. Y OSDE decía, está bien, yo me como lo que tengo que devolver, pero no me pidas el aumento de mayo que yo te había prometido. ¿Qué aumento te voy a dar? Y mientras está Daer diciendo, ¿y el aumento que le corresponde a los trabajadores? ¿Cómo se sale de esto? No lo sé. Hay algo muy interesante en el aspecto jurídico, y es que el gobierno, uno de los argumentos para denunciar al sector es de cartelización. Y acá incluye al 90% de las prepagas. Hay 25 prepagas denunciadas. No solo OSDE, Galeno, Swissmedica, Lomint. Acá hay, por ejemplo, prepagas que pertenecen a centros de salud, a hospitales privados, que son fundaciones. Comunitarios, lo llama el sector, por ejemplo, el Hospital Británico, el Hospital Alemán, el Hospital Italiano. Ahora, cuando vemos los aumentos en las prepagas que se ve en lo que ocurrió hasta ahora, recordemos que estos hospitales no tienen fines de lucro, son fundaciones. Ahora, cuando repasamos los aumentos que sus prepagas les pidieron a los afiliados, vamos a ver que coinciden, casi simétricamente, depende del mes. Todas las 25, las del que tiene fines de lucro y las del que no tiene fines de lucro. Entonces uno se pregunta, el que no tiene fines de lucro, ¿por qué quiere aumentar lo mismo que el que tiene fines de lucro, que Velocopit, digamos, ya que el gobierno lo eligió como adversario en este sentido? Porque si en realidad lo que le convendría a esa prepaga es juntar afiliados, no tiene un afán despiadado, aumentando menos podría captar más afiliados. ¿Por qué lo hace? ¿No será que los costos del sector son parejos para todos y esa es la razón por la que suben más o menos lo mismo los precios cuando le liberan el mercado el propio gobierno? Esto pasa con las petroleras. Es esto. Esta es la inflación. Recordemos que la inflación de medicamentos y descartables es más alta. Entonces acá hay un tema que el gobierno va a tener que abordar, no sé de qué modo. A mí me da la sensación, hablando con funcionarios, que el gobierno lo entiende perfectamente. ¿Qué es lo que lo lleva a intervenir de hecho? Bueno, hay algunas hipótesis. Una es lo que decíamos recién, la urgencia por el IPC, el índice de abril, de mayo, esta necesidad de mostrar que la inflación va a caer, algo que vamos a hablar con Camaño en un ratito. Pero ojo, porque no resolver esto, recordemos que venimos de diciembre, desregulación, capitalismo puro. Esto, con el perdón de la palabra, y un poco de populismo es intervenir de este modo. Veremos qué dice la justicia desde ya. Ahora, ¿cómo sale el sector si no lo resuelve? Por eso me parece muy relevante este tema. ¿Qué pasa si esto no se resuelve? Ajusta por servicio, se obligan, recordemos, a devolver la plata. Esto ajusta por servicio, esa plata que no está, recordemos. Ajusta por servicio, ajusta por cantidad de atenciones
Hoy una cirugía normal vale entre 3 y 4 millones de pesos. Y acá estamos ante una posibilidad que ojalá no se dé, pero que sería nueva en la Argentina, que es el copago institucional. Está el copago del médico, la consulta, pero ojo, porque si la cirugía vale entre 3 y 4 millones de pesos, va a venir el momento en que el hospital, la clínica digan, sí, lo operamos, pero la prepaga esto no lo paga, esto tiene un costo adicional. Todos temas para hablar hoy en el transcurso de esta noche. Recordemos que el costo de la medicina para un individuo es altísimo. Entonces acá hay una prueba de que el gobierno, por la urgencia de mostrar un resultado, está haciendo pragmatismo. Creo que no es lo mismo hacer pragmatismo con la energía, que tiene espaldas para aguantar, que con la medicina, porque crea un problema que es este que yo les explicaba recién. La plata no está. ¿Quién va a poner esa plata? Seguramente hay una solución que pudo haberse tomado desde el comienzo, que es sentarse en derredor de una mesa y decir, bueno, a ver, ¿cuánto vale esto? Y si hacemos un sendero para que las prepagas, las prestadoras, los médicos, en un plazo de, digamos, 1 año y medio, 2 años, puedan recomponer esta ecuación que veíamos recién, que no cierra. Porque si no, ojo, porque vamos a un colapso del sistema, que es un poco lo que viene pasando. Se viene deteriorando, pero la Argentina hoy está tan complicada que todo error se paga mucho más caro. Vamos a arrancar Odisea. Tenemos un gran programa, tengo mucha expectativa en la conversación. Con Jorge Liotti vamos a hablar de lo que va a pasar ahora en el Senado esta semana. Va a haber quórum, se va a aprobar la primera ley del gobierno, el poroteo, palabra vieja si las hay. Quiero que Liotti me diga, este está a favor, este puede votar en contra. Gabriel Camaño, creo que viene el momento más oportuno, cuando todos los economistas discuten entre si hay que salir ahora del cepo, no hay que salir, si está atrasado el dólar, hasta Cavallo se metió. Vamos a citarlo. Daniel Vilota nos va a hablar de el juez Lijo, las entrañas de un respaldo, que nos va a explicar Vilota, extraño, del ministro de Justicia. Camila Perochena va a hacer una descripción de la CGT, tan propensa a hacer protestas y tan combativa en algunos momentos y en otros no tanto. Combatividad selectiva. Ana Iparraguirre nos va a hablar, ya que citábamos a la Biblia hace un ratito, de Milei David, Milei Goliat. ¿Cuándo le conviene al presidente presentarse como David, como más chiquito, como una víctima, con la onda, y cuándo como el filisteo Goliat? Y Carola Gil, una vez más, ya que estamos en la Feria del Libro, nos va a hablar, nos va a contar y mostrar sobre todo los bestsellers de la dirigencia política. Obviamente todo tiene que ver con este momento de la Argentina. Más tarde, ya en el programa de Luis Novarecio, gran entrevista que creo que va a tener una continuidad con este, porque es a nada menos que Emilio Monzó. Veremos qué piensa Emilio de todo esto. Arrancamos Odisea ya con Jorge Liotti.